Daremos lectura a la novela de Tristán e Isolda, Beryl y Thomas. Comenzamos al prólogo de esta edición. 1. Tristán e Isolda es una de las obras más representativas de la Edad Media y la que más parece ajustarse al gusto moderno. La concepción del amor que se refleja en sus páginas aún continúa vigente en nuestros días a través de la música popular, de géneros literarios considerados menores y del cine y la televisión. Fue también una de las leyendas más populares que conoció múltiples versiones en distintas lenguas, tanto en su tiempo como en épocas posteriores, e infinidad de menciones en poemas, narraciones y escritos de carácter teórico. Pueden ofrecerse muchas explicaciones al éxito de esta novela, desde interpretaciones de tipo psicológico hasta razones sociológicas o literarias. Lo que sí resulta indudable es la fascinación que ejerció en su público, que encontró en ella y de hecho sigue encontrando eco a ciertas inquietudes fundamentales, ciertos temas presentes siempre en la literatura y en la vida, como el amor, la muerte, el bien y el mal, la rebeldía, la aventura, el deseo, la justicia, el compromiso. Los primeros textos que conservan de Tristán e Isolda son los escritos por Beryl y Thomas en el siglo XII, una época en la que abundan en Francia los grandes logros, no solo en la literatura, sino también en otras artes. Es conveniente, por lo tanto, analizar someramente el contexto en el que se sitúa la obra. Número 2. Tradicionalmente, la Edad Media ha sido considerada el bloque como un periodo oscuro y uniforme que se iniciaba con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 de nuestra era y terminaba tan abrupta como prodigiosamente con la toma de Constantinopla por los turcos en 1453 o el descubrimiento de América 1492. Se iniciaba entonces la Edad Moderna, de manera resplandeciente y casi mágica con el Renacimiento en el siglo XVI. La idea de la Edad Media, producto del prejuicio y del desconocimiento de la época que prevalecía y aún prevalece en una época oscura, sigue de fervor religioso, carente de grandes expresiones literarias o, en todo caso, primitivas, poblada por dragones, caballeros intrépidos y damas encerradas en altas torres, una época de suciedad e incultura, de pobreza, de desolación, de miseria incluso intelectual. Algunos términos surgen inmediatamente al hablarse de la Edad Media: fanatismo, peste, herejía, caballería, intolerancia, feudalismo, esclavitud, etc. Aún en nuestra época es frecuente el adjetivo medieval como sinónimo de retrógrado, de reaccionario. La Edad Media, debido en parte a la ambigüedad misma del término que la designa, no exentó de intención peyorativa, aparece asimismo como un enorme paréntesis entre dos épocas, con las que no guarda ninguna relación. Una época que desconoce las contradicciones de la que precede y que carece de influencia en los siglos posteriores. Sin embargo, a medida de que ha ido profundizando en su estudio y se han puesto al alcance del público los textos escritos en ese periodo, la actitud tiende a cambiar, y surgen la sorpresa y el entusiasmo. ¿De qué otra manera reaccionar entre la abundancia de canciones de gesta, obras de teatro, leyes, fabliaux, crónicas, poemas, ante el surgimiento de un género tan complejo y peculiar como la novela? Ante el nacimiento del escritor y su individualización en oposición a la literatura como expresión colectiva, pocos periodos de la Edad Media son tan fecundos y en las realizaciones del siglo XII. Se trata de una época tan rica en la literatura, la filosofía y el arte que se experimenta al considerarla en su conjunto una especie de vértigo. Es tal la efervescencia de este renacimiento que parece muy lejano en el siglo X, que ofrecía un panorama desolador. Las ciudades casi habían dejado de existir, las hambrunas y las epidemias habían diezmado a la población, había pobreza por todas partes y las manifestaciones literarias escaseaban, solo algunas vidas de santos eran indicio de cierta actividad. ¿Cómo se da, pues, posteriormente, una etapa de prosperidad que propicia el florecimiento de la literatura y demás artes? Jacques Le Goff señala que en la revolución comercial que sufre Europa entre los siglos XI y XII,
está ligada a varios fenómenos que, aunque resulta difícil establecer en la medida son causas o efectos de dicha revolución, el principal factor es el cese de invasiones. Desciende la mortalidad, mejoran las condiciones de alimentación, se produce un crecimiento demográfico y renace la vida urbana. Friedrich Herr habla incluso de la sobrepoblación durante los siglos XII y XIII, que permite la expansión de Europa fuera de sus límites. Se crean nuevos territorios al desecar los pantanos y talar los bosques. Jean-Charles Payen, por su parte, atribuye esta prosperidad a la ausencia de grandes epidemias y las malas cosechas. Poco a poco el dominio del Islam se ve reducido en beneficio del comercio europeo y se reinicia la navegación occidental, la economía se revitaliza. Es posible hablar de tres grandes tipos de centros en la Europa del siglo XII que permite el intercambio, ya se trate de mercancías o bien de ideas y manifestaciones artísticas. Así, las ciudades y sus ferias son los grandes centros comerciales, las universidades y escuelas son los centros del saber y las cortes, los de creación, aunque se dan casos como la ciudad de Troyes, donde tiene su sede la corte María de Champaña, que son a la vez centros comerciales y focos de una gran actividad literaria. 3. Son muchos los textos que se escriben en el siglo XII. En ellos se encuentran representados todos los géneros, la canción de gesta, el teatro, la historia, la poesía, la novela, pero es esta última la que en algunos cuantos años alcanza una perfección inusitada. Sus personajes adquieren una mayor complejidad, la mirada del autor se agudiza y capta matices sutiles. Los diálogos se vuelven rápidos y vivos, los personajes profundizan exhaustivamente en su problemática mediante largos monólogos interiores. Hay una mayor experimentación formal, las estructuras se diversifican, el ritmo se agiliza de acuerdo a lo narrado. Si bien aún no existe una noción de propiedad literaria, en general el tema de Tristán e Isolda constituye una prueba. Los novelistas se muestran orgullosos de su trabajo y firman sus textos, la mayoría de las veces dentro del cuerpo mismo de la obra, en un acto de astucia que les asegura la supervivencia de su nombre mientras el texto perdure. Lo hay incluso quienes, dueños de un oficio y de una habilidad narrativa excepcionales, teorizan sobre una misma actividad, como Chartien de Troyes, que hace consideraciones sobre la estructura, el tema o el sentido de sus libros. Puesto que la novela carece del estilo recitativo de la gesta, también las condiciones de lectura y su público son diferentes. Es un texto para ser leído y no declamado. Si bien aún no se trata de nuestra lectura ocular, sino de una lectura privada cuyo máximo de auditores es de 16, aunque la lectura en silencio empieza a hacerse ya como es costumbre en el siglo XIII, en la misma novela del siglo XII encontramos ejemplos de personajes que leen para sí mismos, como el ermitaño Orrin en Tristán e Isolda de Verull. A este respecto, es significativo el hecho de que cuando el autor se dirige a no leer, escuchen esta lamentable aventura. Dice Thomas: solo en una segunda mitad del siglo XIII aparece el verbo que implica la lectura de los ojos, y este no es leer, sino ver, que corresponde a otra parte, la proliferación de los manuscritos y de los manuscritos iluminados en los que la imagen a veces se volverá indispensable para la comprensión del texto. 4. Puede afirmarse que la novela moderna nace en el siglo XII. Los primeros representantes de este género son Roman Alexander de Brut y Roman de Thebes de Eneas y el Román de Troyes. Estos textos, inspirados en la antigüedad grecolatina, son considerados como una especie de transición entre la epopeya y la novela. Es, en términos de Robert Marechal, la infancia del género. Si se quiere, la edad adulta sería la de Chartien de Troyes y la de los Tristanes. Pronto cambia la fuente de inspiración de los novelistas y hace la novela Cortés entre 1155 y 1165, Cortés, en un doble sentido, por el público al que está destinada y por el ambiente en el que se ubica, aparte de una indudable influencia de la canción de gesta, la poesía
trovadoresca y la literatura clásica, hay dos factores determinantes en su nacimiento: los cuentos celtas de Armórica y la materia de Bretaña. Uno de los personajes más importantes que le da materia celta a la literatura de la época es Tristán, que desde el siglo VII aparece en la mitología de este pueblo. Ya desde entonces encontramos también al rey Mark y Escil, cuyo cariño le disputa Tristán. La otra fuente de la que se nutre la novela Cortés y a la que acude con más frecuencia es la materia de Bretaña, que entra en circulación gracias a Geoffroy de Monmouth y su libro Historia Rerum Britanniae, que gozó de gran popularidad, aunque anteriormente el rey Arturo ya es mencionada en la literatura. Geoffroy le da una importancia política al hacerlo conquistar Escocia y Galia. Sin embargo, la leyenda de Arturo solo alcanza una difusión más amplia cuando Weiss adapta la historia a la lengua vulgar y le da el título Roman de Brut. Resulta difícil definir el amor cortés a esa forma de sentir que surge en los medios aristocráticos cuya influencia se extiende hasta nuestros días. ¿Qué otra cosa sino amor cortés encarnan los protagonistas de las telenovelas, que a través de incontables capítulos enfrentan una y otra vez obstáculos para unirse con el objeto amado? ¿De qué hablan las canciones sino ideales inalcanzables o de sujetos que desconocen una supuesta ética del amor? Si bien hay algunos puntos en los que coinciden varios estudios, respecto a otros existe un total desacuerdo. La cuestión no es simple, que en los textos literarios y en el siglo XII el amor cortés no es más que un tema propio de la literatura y de los juegos cortesanos y no una realidad afectiva. Se han encontrado múltiples manifestaciones del amor, desde los poemas de trovadores y troveros hasta los lays de Marie de France, las novelas de Chrétien de Troyes y los Tristanes, Fin Amour, Bon Amour, Vrai Amour o incluso Honest Amor, son algunos de los términos utilizados en la época para designar una nueva sensibilidad en relación al amor. En lo que sí coinciden todos los estudiosos es que se trata de un sentimiento aristocrático que solo se produce en las cortes. En ningún momento se menciona la participación del pueblo, los campesinos o la naciente burguesía en esta exacerbación de los sentimientos. La predisposición al amor es, pues, como el pertenecer a la nobleza, algo innato. Nace una nueva manera de amar, un nuevo privilegio que se arroga a la aristocracia. Se trata de una expresión de la afectividad reservada en una élite, de allí que su existencia real resulte cuestionable. Incluso en los medios aristocráticos no es otra cosa que un juego mundano. Literatura escrita para el entretenimiento de las cortes, en la que los escritores son protegidos por mujeres como Leonor de Aquitania, María de Champaña o Alais de Blois, eleva a la mujer a un nivel que no había alcanzado antes en la literatura. A imagen de la jerarquía feudal, el hombre se vuelve vasallo de la mujer, que pasa a ser soberana, a menudo divinizada, o, en términos de Cohen, celestializada. El sentimiento religioso hacia la dama es, pues, una característica primordial del amor cortés. El verdadero amante piensa de su dama lo que el místico piensa de Dios. La mujer se convierte en el objeto de devoción. Los valores de la divinidad son traspuestos a ella y sólo mediante este culto el hombre puede alcanzar su perfeccionamiento. Los devotos de esta religión se ven obligados a acatar sus reglas o a inventarlas en caso necesario. Pero, además, para que pueda hablarse realmente de amor cortés, el amante debe enfrentar obstáculos. Entre estos, con mucha frecuencia, el matrimonio de la amada, partiendo de la idea de que rara vez se desea lo que se tiene. Uno desprecia lo que posee y prefiere codiciar una posesión ajena, dice Thomas.
La situación adúltera es idealizada. Otros obstáculos pueden ser las diferentes sociales, los celos del marido, la distancia, la edad, la maledicencia, etc. Y no, si existen obstáculos reales, entonces hay que crearlos y disciplinar los deseos. El sufrimiento es, pues, la sal del amor, por lo menos de este amor masoquista y narcisista, como se ha señalado en más de una ocasión, lo que le brinda su carácter excepcional. De otra manera, estaríamos hablando de una relación amistosa o matrimonial en la que solo hay amistad, compañerismo y comunidad de intereses, como la que ilustra Chartrand de Troche en Eric y Enid. Lewis resume la doctrina del amor cortés en 4 puntos: humildad del amante, cortesía, adulterio y religión del amor. En cuanto al origen del amor cortés, son varias las hipótesis. Pastoreon lo atribuye al desarrollo del culto a la Virgen, mientras que Cohen, al mencionar este gran descubrimiento de la Edad Media, considera que nace del encuentro de la mística cristiana y la ensoñación céltica. También surge otra posibilidad: la cruzada. A partir el señor, la dama es reina, soberana de lo que se quedan y buscan su gracia y sus favores. García Goal, por su parte, enumera varias posibles causas: la influencia de los cátaros albigeneses, la influencia árabe, la influencia de la lírica amorosa latina y de los movimientos espirituales de la época, y concluye que en el eclecticismo reside la solución más cómoda. En efecto, no puede pensarse en una sola causa sin correr el riesgo de esquematizar un proceso bastante complejo. André Le Champlain es el primero que expone teóricamente la doctrina del amor cortés. Iniciando probablemente en 1174 y terminando después de la muerte de María de Champaña en 1198, este Tratado del Amor Cortés, como se le ha dado en llamar, condensa de los principios expuestos de manera no sistemática por los trovadores y troveros franceses del siglo XII. Este libro, escrito en latín, presenta un carácter misceláneo. Aunque supuestamente se trata de un texto teórico, encontramos en él, aparte de los juicios de las damas de la corte, discusiones entre un caballero y la dama a la que pretende y los argumentos con que intenta convencerla, apartados con preguntas sobre el amor, su etimología, sus efectos, etc., así como fragmentos narrativos que hacen evocar las novelas de Chartrand o, por lo menos, Trono alegórico del Roman de la Rose. El tratado tiene una pretensión didáctica y está dedicado a un joven llamado Guardier, recién reclutado por el amor, como asegura André, quien en 2 ocasiones codifica sus reglas. En Las reglas esenciales del amor recomienda al amante, entre otras cosas, ejercer la generosidad, respetar a su amada y respetar el amor de los demás, buscar en una mujer la dignidad, ser sincero, discreto, cortés. Las 31 reglas que el mismo rey de amor dictó de su propia boca, la intención de los amantes, constituyen una variación de los anteriores que, aunque introducen nuevos elementos, la posibilidad del adulterio, la importancia de los celos, la dificultad como estímulo del amor, la obsesión como característica del verdadero amante, la lujuria como indicio del falso amor, las reacciones físicas en el amante, palidece a la vista de la amada, su corazón se estremece, pierde el apetito y el sueño. Recetas prácticas. Un amor nuevo hace olvidar al anterior, o precisiones de tipo ético. Si muere uno de los 2 amantes, el sobreviviente deberá esperar 2 años antes de entregarse de nuevo al amor. Esta nueva concepción amorosa conoce en la literatura de la Edad Media 2 vertientes: la de los autores que la enarbolan y la de los que se definen en oposición a ella, como Chartrand de Troyes, que en casi todas sus novelas establece una lucha contra el amor cortés y exalta las virtudes de mesura y el equilibrio dentro del matrimonio, es decir, una relación en la que la mujer no es especialmente idolatrada, sino que se encuentra en igualdad con el hombre. Tristán e Isolda, por el contrario, constituye un ejemplo típico, sobre todo la versión de Thomas, de una relación basada en estos principios.